What? Is she speaking French? Me, you here? This is crazy. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar, todavía estoy haciendo experimentos para mejorar el sonido, hoy creo que va a andar bien, hoy le tengo fe. Antes de ir con el tema de hoy, o con los temas de hoy, quiero hacer una pequeña fe de error del último directo. Le atribuí la teoría de los tres géneros literarios, la comedia, la tragedia y la épica, a Aristóteles, y no, esa teoría es de Schopenhauer. Después más adelante lo dije bien, pero cuando la cité primero dije, como dijo Aristóteles, supongo que porque Aristóteles él es el autor de la poética, pero esa teoría no es de Aristóteles, de hecho es bastante anti-aristotélica, es de Schopenhauer. Me dicen, debería hacer un video hablando de las distintas corrientes historiográficas, el fatalismo, el teoría del gran hombre, determinismo geográfico, etcétera. Está interesante esto, ¿eh? ¿Sí? El eterno retorno, el eternalismo, el aleatorismo, el determinismo económico, determinismo biológico, da para hablar del tema. Además, algunas de estas teorías hoy tienen virtualmente cero adeptos, pero en algún momento fueron bastante comunes y para entender textos de otra época las necesitamos conocer. Por ejemplo, la novela Orlando de Virginia Woolf en nuestros días es de modo casi invariable malinterpretada porque el aleatorismo de la autora, o sea, la idea de que la historia no va a ningún lado, que los cambios históricos son como los cambios en la moda, donde un año se lleva la falda larga y el escote corto y al otro año se usa el escote largo y la falda corta. Esa idea hoy virtualmente tiene cero adeptos, por eso esa novela suele ser mal interpretada. Pero en esa época era una idea bastante extendida. La verdad que da para hablar del tema, es un tema interesante. Gracias por la sugerencia. ¿Puedo poner un ejemplo de personas que parecen bárbaros pero en realidad son civilizados? No me dice a cuento de qué viene esto, supongo que algo que dije en alguna parte y no recuerdo. Por ejemplo, los aficionados a la música heavy metal. Son gente muy razonable, muy civilizada, que le gusta vestirse como si fueran algo que acaba de desembarcar de una dracar vikinga. Esos son gente civilizada que tiene una estética barbárica, por decirlo de algún modo. También lo contrario es cierto. Hay gente peinada a la congomina, de saco y corbata, que habla de modo calmo, reflexivo y son bárbaros, son vikingos. Lo contrario, y esto yo diría que es más común todo. ¿Por qué deberían existir tabúes? Porque son lo que nos diferencian de las bestias salvajes. Qué curioso este discurso de es alguien que desafió a los tabúes de su sociedad, que contradijo los tabúes de su época, como si esto fuera algo bueno. Métase en una jaula, vaya al zoológico, métase en la jaula de los tigres de Bengala, ahí va a estar rodeado de seres que no tienen ningún tabú. Es el ideal al que tiende ese discurso. Lo mismo que los prejuicios, otra palabra que tiene mala prensa. Si usted encuentra una fuente de agua que hace burbujas y está cubierta con una capa verde color pasto que huele muy feo y usted dice, no voy a tomar esta agua. Usted está prejuzgando que esa agua no es potable sin haber hecho un análisis químico, sin tener un estudio de bromatología. Usted está siendo prejuicioso y por eso va a seguir vivo. Los prejuicios nos mantienen con vida. Otra palabra que tiene mala prensa, junto con los tabúes, como si los tabúes fueran algo malo. Los tabúes son los que nos diferencian de los animales salvajes.
¿Qué fue exactamente el apartheid? Me preguntan. Fue un sistema político donde la gente estaba clasificada por raza y no era solo blanco y negro, era más complejo el asunto. Estaba clasificada por razas y cada raza tenía un territorio asignado donde no podía salir de ahí, o si iba a otra parte del país necesitaba un pasaporte, como si fuera otro país. Esto en realidad no fue a lo que estableció el gobierno sudafricano, es algo que venía de la época colonial. En las colonias esto era así en todas partes. Lo que pasa que como antes lo hacían los ingleses estaba bueno. Eh, Eso fue el apartheid. Eh, Repito, es algo que rigió en todas partes donde rigió el colonialismo británico, incluso y sigue rigiendo, incluso en algunos lugares que se autoperciben como naciones independientes, en algunas colonias británicas que están bastante en los titulares de los periódicos hoy en día. Eh, Tienen este mismo sistema. Vos tenés una raza y bueno, tu raza vive acá. Tu raza vive acá y si querés ir a otra parte del territorio tenés que tener un pasaporte, tenés que tener una razón, tenés que tener un permiso. Eso es el apartheid. ¿La figura histórica crea las circunstancias o son las circunstancias las que crean la figura histórica? Yo creo que un poco y un poco. Yo tenía una profesora de historia que decía que si Napoleón no hubiera existido, había que inventarlo después de la Revolución Francesa. O sea, la figura histórica es una marioneta de las circunstancias. Eso es lo que quería decir esa frase. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Tampoco creo que es totalmente falsa. Tampoco creo que la figura histórica sea un Mesías que bajó del cielo y cambió el mundo. Es complejo, es complicado, es un poco y un poco. Hay un sistema de influencia mutua, donde la figura histórica crea circunstancias, las circunstancias crean a la figura histórica. Es un poco cíclico el asunto. Van los dos sentidos. ¿Qué diferencia un sistema de clanes como el que tenían los celtas de la gen romana? Desde luego el sistema patriarcal de familia. Hoy en día se suele creer que el sistema patriarcal era algo extendido universalmente entre los antiguos, supongo que sobre todo por culpa del uso propagandístico de ese término en algunas ideologías identitarias actuales. Los mismos autores romanos dicen que ellos son unos aparatos, que en ninguna parte tienen las costumbres que tienen ellos y todo el mundo los considera unos excéntricos. Lejos de ser algo universalmente extendido, se encontraban los romanos con tipos que no podían entender cómo funcionaba su sociedad. Así de extraña les sonaba. Entre ellos los celtas. Los celtas decían, ¿perdón? ¿Cómo funciona esto? Me preguntaron qué superhéroe representa mejor mis valores. Esto me dije que lo iba a pensar y lo contestaba en el respondiendo comentarios. Kick-Ass. Y hablo totalmente en serio. Porque Kick-Ass es un tipo que no tiene superpoderes, no tiene gadgets tecnológicos de ciencia ficción, no es un tipo particularmente inteligente, no sabe artes marciales, pero se dio cuenta que no había más nadie, así que dijo, bueno, yo voy a tener que ser un superhéroe. Esos son los héroes que me gustan. Esos son los héroes que me caen bien. Ponerle el pecho a las balas sabiendo que te rebotan, ¿no? ¿Qué vivo? El asunto es ponerle el pecho a las balas cuando no rebotan. Ese es el héroe de verdad, el que le pone el pecho a las balas sabiendo que las balas no le rebotan. Y esto, por cierto, hasta esta serie espantosa de Supergirl que hicieron hace unos años, hasta esa serie lo hizo mejor. Esto, al César lo que es el César. Hay un episodio donde Supergirl se tomó un té de kriptonita, no me acuerdo qué le pasó, perdió los superpoderes y hay un asalto a un banco y va vestida de Supergirl, se tira un farol y le dice al asaltante, bueno, soy Supergirl, dame el arma, rendite. En realidad si le pegaba un tiro la mataba. Hasta Supergirl hizo esto mejor.
Me dicen que Disney va a hacer una versión femenina del zorro. A ver, yo no digo que tengan obligación de saber castellano. Está bien, la lengua oficial de su país es el inglés. No tiene obligación. Con el inglés te tenés que poder arreglar en Estados Unidos. Yo no digo que tengan obligación de saber castellano, pero ascensórense, pregunten antes de decir, vamos a hacer la versión femenina del zorro. Pregunten, averigüen. Al mexicano que le barre la casa, pregúntele si le parece una buena idea. En fin. Me preguntan, porque dije que todo escritor tiene unos clichés personales, me preguntan cuáles son mis clichés personales. Me dicen, soy una aborigen wichi lesbiana con una pierna ortopédica que está cursando la carrera de estudios sobre el ecologismo de los reducidores de cabeza con perspectiva de género y quiere escribir una tesis con juegos de azar y mujerzuelas, combinando tres clichés de este canal. Mire, algunos probablemente yo no los noté. Algunos probablemente yo no los noté. Tengo clichés que se dio cuenta algún lector y a mí se me pasaron. Es muy probable esto. Algo que sí noto, algo que es consciente en mí cuando escribo ficción, es que hay un tema que no toca casi más nadie. No digo que, soy el primero, pero muy poca la gente lo ha tocado. No voy a caer en el cliché del escritor aficionado que cree que está escribiendo la historia más original sin precedentes del mundo y es una ensalada es la novela de fantasía más genérica del mundo. Es básicamente Tolkien con un poco de Conan el Bárbaro y Star Wars. No voy a caer en ese cliché de soy original, nadie lo hizo antes que yo. Pero hay un tema que he visto muy poco en otros escritores y es el horror de la hipernormalización. Hipernormalización es un concepto de las ciencias sociales. Se refiere a una sociedad que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo normal y lo anormal. Y por lo tanto cree que todo es normal. Nuestra sociedad está hasta el tope de esto, de hipernormalización. Y varios de mis relatos y un cortometraje en el que estamos trabajando, que no es mío, pero estoy yo metido en ese proyecto, o sea, el guión no es mío, pero también toca este tema en cierto sentido. En mis cuentos, el monstruo no está viviendo en las catacumbas de París, detrás de las paredes de una mansión en la punta de una colina. En mis ficciones el monstruo está caminando por la calle. Y esto se ha hecho como fábula antiprejuicios. O sea, el monstruo en realidad no es un monstruo. Y al final la gente se da cuenta que el monstruo no era un monstruo y entonces el no monstruo anda caminando por la calle y es aceptado y la gente lo saluda. En mis cuentos, el monstruo anda caminando por la calle, la gente lo saluda amablemente. Mi vecino el monstruo, ¿cómo anda? Pero es un monstruo. O sea, no es que había un prejuicio infundado de alguien que se creía erróneamente que era un monstruo. No, es un monstruo. El monstruo anda caminando por la calle y nadie tiene problemas con eso. Esto es el horror de la hipernormalización. Y esto, repito, no digo que no lo haya hecho nadie, pero en mis ficciones ocupa un lugar central. Y lo han hecho muy pocos. En todo caso, puedo decir eso. Me dicen di una sinopsis de un ensayo sobre ética que estoy diciendo, donde digo que el fundamento del pensamiento moral es que en cierto nivel de la mente no hay distinción entre el yo y la humanidad. Me dicen que la humanidad es una abstracción metafísica, que no es algo real, y que el pensamiento moral se basa en la distinción entre el in-group, o sea, el grupo interno, el grupo al que pertenezco, y el out-group, o sea, el grupo al que no pertenezco.
Le agradezco su crítica. Precisamente creo que uno de los puntos fuertes de esa teoría ética, de la mía, de la idea de que en cierto nivel de la mente no distinguimos entre el yo y la humanidad, es precisamente que contradice la teoría del in-group barra out-group, del grupo interno barra grupo externo. Toda doctrina que se basó en esta teoría de modo explícito o tácito, o sea, toda doctrina que pretende vamos a fundar una ética sin la humanidad, una ética sin el concepto de humanidad, donde hay una ética para un grupo, para el grupo al que pertenecemos y fuera del grupo no hay ninguna ética, lo que el resultado de ese intento es invariablemente la más completa, absoluta, total amoralidad. Si eliminas la humanidad, lo único que queda es el yo y por lo tanto el pensamiento ético queda reducido al más puro egoísmo, donde todos los hermanos, los camaradas, se traicionan a la primera oportunidad porque no tienen nada que les impida apuñalarse por la espalda unos a otros. Esto se nota, por ejemplo, en toda ideología que tenga una doctrina de este tipo. Existe el bien es para el grupo. Para fuera del grupo no existe, no hay bien ni mal. El grupo externo está más allá del bien y del mal. Cualquier doctrina que se base en esta idea tiene unos ejércitos que son reclutas, mercenarios o una combinación de las dos cosas, de reclutas y mercenarios. Total de hombres dispuestos a hacerse matar por defender la tierra prometida para el pueblo favorito de Dios, por ganar espacio vital para la raza superior, por establecer la dictadura del proletariado, cero. No hay absolutamente nadie dispuesto a ir a la guerra por esas ideas, porque en el fondo nadie las cree verdaderas. Son retórica que se dice únicamente mientras convenga. Cuando deja de convenir, se pega al hermano o a la hermana, se le pega una puñalada por la espalda y se lo traiciona porque no hay nada real que le impida hacerlo. Me piden que hable de la guerra en Palestina, hablando de Roma, en el próximo Respondiendo Comentarios. Está complicado porque, ¿sabe qué pasa? Que en esa guerra nadie juega con las cartas a la vista. Es distinto de la guerra de Ucrania, donde había gente haciéndose los misteriosos, los analíticos. ¿Qué pretende Putin? Mandó 4 divisiones blindadas a tomar la capital de Ucrania. ¿Qué te parece que quiere hacer? ¿Cuáles te parece que son sus planes? No era precisamente sutil el asunto. En Medio Oriente, todo el mundo tiene puesto una careta, no sabes quiénes son los aliados reales, no sabes quién está aliado realmente con quién, quiénes están desempeñando el circo nada más. No sabes cuáles son los objetivos estratégicos de cada bando, nadie está jugando con las cartas a la vista. Es muy difícil decir qué está pasando más allá del pum, de mostrar la bomba que explota. Y la verdad que para eso prefiero no hacer un respondiendo comentarios. Algo que sí noto, algo que creo que se puede decir de la guerra en Medio Oriente, es que fragmentó a la derecha occidental en 2 movimientos políticos completamente distintos, completamente separados y hasta hostiles entre sí. Me parece que mucha gente todavía no le cayó la ficha de esto. La derecha no existe más. Como movimiento político no existe más. Existe un movimiento pro-Israel que yo lo llamaría poperismo, en referencia a La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, donde Popper establece la idea de que los valores liberales nos gustan mucho, la democracia, los derechos humanos, el respeto a la vida, a la propiedad, la libre circulación, está todo muy lindo, pero no sirve. Entonces, tenemos que establecer lo que realmente sirve, que es el totalitarismo, para poder crear las condiciones para
para tener esta sociedad democrática, libre, esta sociedad abierta, con libre mercado, democracia, derechos humanos. O sea, es básicamente el mismo discurso del marxismo. Jódase ahora que que el siglo que viene va a ser maravilloso. Básicamente la misma lógica del marxismo, con un color local, con un condimento de derecha. Por el poperismo. Y separados a eso tenemos la derecha anti-Israel, que de momento es otros. Es una bolsa de gatos donde no hay ningún movimiento hegemónico y tengo la fuerte sospecha del que se va a convertir el movimiento hegemónico. No me cae muy simpático, no me cae mucho más simpático que el poperismo, o no me cae más simpático en absoluto que el poperismo. La derecha democrática, la derecha pro derechos individuales, está virtualmente muerta. Lo que vamos a ver en los próximos meses, quizás años, es la consolidación de dos movimientos que lo único que tienen en común es ser opuestos a la izquierda, ambos totalitarios, ambos antiindividualistas, lo mismo que la izquierda. Y la causa de esto fue la guerra de Israel, la guerra de Palestina. Porque por años eso fue algo que se pudo poner en el freezer. Estaba ahí, pero como no era algo que tenía consecuencias políticas inmediatas, podíamos fingir, che, hay un elefante en la habitación. Sí, no importa. Yo creo que compartí hace un par de años un meme donde había un elefante que decía Israel y había dos partidarios de la derecha conversando. Eso ya no es así. El elefante ahora está a la vista, el elefante está en discusión. Entonces tenés que apoyar a Israel porque si no estás diciendo lo mismo que dice la propaganda de los progres y estás defendiendo lo mismo que defienden los woke. No voy a ahorrar saliva. No voy a ponerme de parte de Israel. O sea, ahorrá saliva, no sé cuáles son tus argumentos, cuál es tu discurso retórico, ahorrátelo. No tenés ninguna chance. No tenés ninguna chance de que digas, sí, qué bueno, estos tipos. Me caen bien estos tipos, olvídate, no te molestes. Es una cuestión donde el tema está ahí, no está permitido no tomar parte y hay gente para la que es absolutamente irrenunciable apoyar un régimen que los considera ganado, que los llama ganado, y hay gente que de ningún modo vamos a apoyar ese régimen. Y esto tenés un régimen que se partió, un movimiento político que se partió al medio. Lo que era un movimiento político hace un año, ahora son dos. Mínimo. O sea, son un movimiento político y una bolsa de gatos que dice de ningún modo somos parte de esto. De ningún modo. Pero bueno, sobre la guerra en sí no puedo decir gran cosa. ¿Qué pienso de las cárceles de El Salvador? Creo que El Salvador tiene derecho a tener cárceles. Creo que los salvadoreños tienen derecho a dictar leyes sobre su territorio y tienen derecho a meter presos a las personas que violan las leyes de El Salvador. Esto no es una extravagancia, es algo que hacemos en todos los países del mundo. El tema les voy a decir qué pienso del tema de las cárceles de El Salvador, porque el tema es un tema en discusión. Hace un siglo pasó algo interesante. Ucrania declaró su independencia de Rusia y el dictador Lenin les dio un ultimátum, le dijo que aceptaba la independencia de Ucrania siempre y cuando tuvieran un gobierno socialista. Ucrania rechazó el ultimátum y declaró la guerra a Rusia. Y es interesante un comentario que hizo el jefe de Estado ucraniano, no recuerdo su nombre, señalando el doble discurso, el doble pensar, diríamos nosotros, del discurso de Lenin, donde decía que reconocía la independencia de Ucrania y a continuación ponía una condición que contradecía, le exigía tener una forma de gobierno, no decidir su propia forma de gobierno, ponía una condición
que contradecía de modo explícito esa afirmación de que reconocían la independencia de Ucrania. Y me parece que esto mismo pasa con El Salvador en nuestros días. Por un lado se dice, sí, Salvador es un país independiente, nosotros reconocemos la independencia de El Salvador, nosotros lo reconocemos como un Estado soberano, pero los salvadoreños no tienen derecho a establecer leyes sobre su propio territorio. El gobierno electo por los salvadoreños no tiene derecho a dictar leyes y a meter presos a los criminales. O sea, se dice que se reconoce que El Salvador es un país independiente y a continuación se hace una afirmación que contradice de modo totalmente explícito esa afirmación hipócrita. O sea, o los salvadoreños tienen derecho a ser un país independiente y en ese caso tienen derecho a dictar leyes y a encerrar a los criminales en su territorio, o no. O el gobierno del Salvador no es legítimo, el gobierno electo por los salvadoreños no tiene derecho a dictar leyes, no tiene derecho a encerrar a los criminales. Decídanse por una de las dos cosas. Y me preguntan por último, ¿cuál era el objetivo de este canal cuando lo creé? Y creo que lo cumplió. Vea, cuando creé este canal en 2017 fue porque me daba cuenta que tenía ganas de hablar de unos temas y no había nadie que estuviera hablando de eso. Entonces tenía ganas de ver un canal que no existía. Entonces me dije, bueno, lo voy a tener que crear yo. Ese fue el origen de Filosofía de Película. Yo creí que íbamos a ser 100 personas. El que llegó a tener más de 20.000 suscriptores este canal me tomó por completo desprevenido. Yo creí que íbamos a ser 100 personas, que iba a ser básicamente un grupo de chat. Hoy más bien le diría que estoy podrido de ver canales parecidos a Filosofía de Película. Y si creo que lo cumplió el objetivo, me he encontrado con varias personas que me dicen, sobre todo en este último año, en estos últimos meses del canal. Después va a seguir existiendo Filosofía de Película, pero va a ser mi canal personal. Donde, che, estoy organizando esto, estoy filmando un corto, subo un tráiler, por ahí hago un directo, va a ser eso, va a ser mi canal personal. Como un canal que sube contenido regular 1 o 2 veces a la semana va a dejar de existir el año que viene. Y bueno, en estos últimos meses un montón de gente me ha dicho que este canal tuvo una influencia positiva en su vida y me lo agradece, yo les agradezco su interés por lo que hago. Y la respuesta corta es que sí, creo que cumplió su objetivo. Estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho, creo que fue... Está este dicho de plantar un árbol, tener un hijo para plantar un árbol, escribir un libro, creo que este fue mi libro. Me falta 2 de 3, pero bueno, creo que este fue mi libro y creo que cumplió su objetivo. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.